Amados hermanos, santos amados, este es el pastor Pedro Saavedra que les saluda y el audio número 24 de la parte 3 de esta serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Con este audio damos ya por terminada esta parte 3, así que en el próximo audio ya comenzamos en la parte 4 de la serie. Según leemos en Mateo 22 del 15 al 21, aunque el Señor Jesús les habló muy claramente, aquellos insensatos que le escucharon no le entendieron. Y ni los fariseos ni los herodianos pudieron ver esto. Todavía procuraban atraparle en alguna palabra. Ellos no entendían quién estaba frente a ellos. Los fariseos y los herodianos pensaban ser más sabios que el Señor, pero no sabían que Él es el creador y que ellos simplemente eran sus pequeñas criaturas. El Señor dijo: mostradme la moneda del tributo, versículo 19. Ellos le dieron al Señor una moneda y al hacerlo perdieron el caso ahí mismo. El Señor fue muy sabio. No era Él quien tenía el dinero, sino ellos. Independientemente que fuera lícito pagar o no el impuesto, por ser ellos los que poseían el dinero, ellos mismos fueron los que fueron atrapados. Todos estamos familiarizados con aquella respuesta del Señor: darle al César o devolverle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, del versículo 21. Aunque ellos se habían esforzado tanto por atrapar al Señor, en alguna falta el Señor Jesús pudo escapar fácilmente. Tenemos que comprender que esto no tiene relación con la religión o una ofensa política, sino que está íntegramente relacionado con Cristo. Tenemos, hermanos, que atender a Cristo y no estar preocupados con nuestros propios conceptos. Si estamos preocupados con nuestros propios conceptos, no podremos recibir a Cristo cuando Él se nos presenta a nosotros. Tenemos que estar vacíos para que Cristo pueda entrar en nuestro ser y llenarnos en el proceso. Los que enfrentaron al Señor Jesús después de ellos, los fariseos primero, fueron los saduceos. O sea, después de los fariseos y los herodianos, fueron los saduceos. Los saduceos son como los modernistas antiguos, quienes también formularon una pregunta acerca de la resurrección. Ellos le dijeron que había un hombre casado con una mujer, el cual había muerto sin tener hijos, y en conformidad con la costumbre judía y la ley de Moisés, la mujer se casó con el hermano del difunto. Y esto está ya en el libro de Deuteronomio 25, 5 y 6. Pero este también murió sin darle hijos. Y lo mismo ocurrió con los 7 hermanos. Así que ellos le preguntaron de cuál de los 7 esposos sería la mujer en la resurrección. Los saduceos se creían también muy inteligentes y estaban seguros que harían caer al Señor en la trampa. Sin embargo, el Señor les reprendió diciéndole: erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles del cielo, como los ángeles del cielo. Mateo 22, 29 y 30. En aquel día no habrá esposos ni esposas. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En los versículos 31 y 32 de ese capítulo 22 tenemos esa cita. Puesto que Él es Dios de vivos, ciertamente Abraham, Isaac y Jacob serían resucitados. De no ser así, Él sería un Dios de muertos. Esta respuesta le cerró la boca a los saduceos. ¿Quién podría derrotar al Señor Jesús? Después de esto, un intérprete de la ley, erudito en la ley de Moisés, estaba seguro de que podía derrotar al Señor Jesús y le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 36. Estamos en el capítulo 22. A esto el Señor Jesús respondió de manera clara y sencilla: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después le dice en el otro versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La cita está allí en los versículos 37 y 39. Ante esta respuesta, aquel intérprete de la ley se quedó también con la boca cerrada. El Señor Jesús respondió a todas las preguntas. Él calló a los sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos y al intérprete de la ley.
Entonces el Señor Jesús le hizo ahora una pregunta. ¿Qué pensáis acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? En el versículo 42 la vemos. Era como si el Señor le dijera, mire, me han hecho muchas preguntas sobre religión, política, creencias fundamentales, la ley, pero ustedes han errado el blanco. Nada de eso es el tema central. El centro es Cristo. ¿Qué pensáis acerca de Él? Díganme, ¿de quién será descendiente? Ellos tenían algún conocimiento de las Escrituras, así que respondieron prontamente que el Cristo era el hijo de David. El Señor reconoció que su respuesta es correcta, pero entonces le preguntó, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Versículo 43. En otras palabras, ¿cómo el abuelo podría llamarle a su nieto Señor? Y una vez más todos quedaron mudos. Y reflexionemos un poco, hermano, acerca de esta pregunta. ¿Cómo es posible que el abuelo llame Señor a su nieto? Y es posible debido a las dos naturalezas de Cristo. Por un lado, Cristo es el hijo de David. Por otro, Él es el Señor de David. Él es el ser humano, un hombre, y de acuerdo con su naturaleza humana, eres descendiente de David, o sea, el hijo de David. Sin embargo, el Señor Jesús no es tan simple, Él es maravilloso. Él no solamente es un ser humano, sino también que es un ser divino. Él posee tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Él es el hombre y es Dios. Como hombre, Él es el hijo de David. Como Dios, Él es el Señor de David. Los pobres fariseos y saduceos no veían al Señor Jesús como esa persona maravillosa que es tanto hombre como Dios. Él posee, amado, la humanidad y la divinidad. Pero aún más, Cristo nos es revelado, o aún más de Cristo nos es revelado en este pasaje de la Escritura. Aquí se nos presenta a Cristo como aquel que resucitó, ascendió, y que viene otra vez. Mateo 22, 44 cita el Salmo 110 y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntete a mi diestra. Que el Señor Jesús estuviera sentado a la diestra de Dios implicaba que Él había resucitado y ascendido a los cielos. Después el Salmo 110 añade, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies o por estrado de tus pies, versículo 44 del capítulo 22. Esto hace referencia a su segunda venida. En la segunda venida de Cristo, Cristo pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies y hará de ellos un estrado para sus pies. Aquí podemos ver a este Cristo ahora maravilloso. Él posee tanto la humanidad como la divinidad. Él es aquel que resucitó, ascendió y viene otra vez. Este Cristo es el centro mismo del propósito de Dios y de toda la administración de Dios. Sin embargo, muchos creyentes, amados, son como aquellos pobres judíos que discutían sobre la religión, la política, la interpretación de pasajes de la Escritura, de ciertas doctrinas, atendiendo principalmente a aspectos secundarios, pero perdiendo de vista lo más importante, Cristo. Ellos pierden de vista a Cristo, que es hombre y Dios, que fue crucificado, resucitado, ascendido al tercer cielo, quien ahora está sentado a la diestra de Dios, quien vino a morar en nosotros, quien regresará por segunda vez para subyugar a todos sus enemigos. Este Cristo es el tema central. El Señor Jesús quiso revelar su persona a sus opositores, pero ninguno de ellos pudo ver la visión debido a que estaban llenos de indignación contra Él. Ellos estaban totalmente preocupados con otra cosa, así que simplemente no podían escuchar ni una sola palabra en cuanto a Cristo como el centro. Hoy en día la situación es la misma. Todos hemos conocido en la historia de la iglesia, de los años en la iglesia, muchos creyentes, buen número de creyentes y muy queridos, muy amados, que están íntegramente preocupados en sus propias cosas y que se sienten muy perturbados cuando hablas acerca del reino, de Cristo como vida impartido en nosotros, del evangelio del reino, de la expresión del reino en nosotros. Cuando conversamos sobre estas cosas, no pueden recibir, porque tienen absoluta confianza que en las cosas que ellos están mirando, sus temas,
son los correctos y que cualquier otra cosa es fuego extraño. Tenemos que ver que en el reino de Dios no hay cabida para religión, no hay cabida para política, no hay cabida para doctrina. En el reino de Dios solo hay cabida para Cristo. En la iglesia y en la realidad del reino hay cabida única y exclusivamente para Cristo. Si resumimos todos los puntos de los últimos audios, veremos a Cristo junto con el edificio de Dios. También veremos cuán vanas y superfluas eran las palabras de todos aquellos que se oponían al Señor Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios, es la piedra angular para la edificación de la iglesia, es la piedra de tropiezo, es la piedra que aplasta. Para la iglesia, Cristo es la piedra angular. Para los judíos incrédulos, Él es una piedra de tropiezo. Para el mundo gentil, Él será la piedra que desmenuza. Él es también el novio, quien ocupa el lugar central en la fiesta de boda. Además, Él es el elemento mismo del traje de boda que nos hace aptos para tener parte en la fiesta de boda. Tenemos que experimentar a este Cristo, que es tanto Dios como hombre. Él fue crucificado, resucitado, ascendido a la diestra de Dios, donde está a la espera que todos sus enemigos sean subyugados, y ha venido también para hacer morada en nosotros. En todas las congregaciones locales, lo que necesitamos es simplemente a este Cristo. En la iglesia local, Cristo es el centro, Él es el eje, mientras que la iglesia es solamente un aro. Esa congregación es un aro. La iglesia es Cristo. Esto es el reino. Eso es Cristo. Eso es la iglesia. Que el Señor nos guarde de oír nada acerca de religión, de política, de doctrina, de interpretación y de enredarnos eso. Que lo único que quitará la mirada de nosotros es lo que debe interesarnos. Lo único que nos debe interesar y lo único, amado hermano, que podamos proclamar esto con seguridad. Lo único que nos interesa es Cristo. Que el Señor nos lleve a ese punto de decir, nada más me interesa, solo Cristo. Amados, con este audio terminamos la parte número 3 y ya iniciamos en el próximo audio la parte número 4 de esta serie, el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. La gracia del Señor sea con vosotros.